Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy seguiremos con la serie sobre dobles de prueba y presentaremos un segundo ejemplo que muestra su utilidad. En esta ocasión contamos con la clase enviar alertas meteorológicas que recupera la temperatura de la localidad de Valencia y en caso de que sea inferior a cero nos devuelve un mensaje de precaución. Siguiendo el principio de inversión de dependencias, en vez de pasar por constructor la instancia de la clase que consulta la temperatura a través de una API externa, se prefiere inyectar la interfaz que define los métodos necesarios para interactuar con dicha API. Así, si en el futuro se decide cambiar de API meteorológica, el código de esta clase permanecerá intacto. La interfaz Meteorología API Interface, por tanto, define el método getTemperatura. Y en la siguiente clase tenemos una implementación concreta de la interfaz utilizando la API de OpenWeatherMap para la obtención de la temperatura. Si quisiéramos corroborar mediante un test que el método invoke de la clase devuelve el mensaje de precaución cuando la temperatura es inferior a cero, nos interesaría crear un doble de prueba que implemente meteorología API Interface y retorne un valor negativo de grados. Dentro de test utils data vamos a crearnos por tanto una nueva clase a la que podemos llamar temperatura menor de cero. Abrimos la etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, añadimos el namespace y empezamos a escribir class temperatura menor de cero y en este caso le decimos que implementa meteorología API Interface. Automáticamente la solución que nos ofrece Copilot es la que necesitamos, es decir, deberemos de implementar el método getTemperatura que se encuentra en la interfaz y devolveremos un -1 para que así se tenga una temperatura negativa. Fuera de cámaras ya he preparado la clase enviar alertas meteorológicas test y vamos ahora a escribir el método de test. Lo podemos nombrar devuelve mensaje precaución cuando temperatura menor a cero. Perfecto. En nuestra preparatoria creamos una instancia de la clase temperatura menor de cero y otra para la clase enviar alertas meteorológicas pasándole la instancia de temperatura menor de cero. Para la llamada ejecutamos el método invoke de la instancia de enviar alertas meteorológicas. Podríamos escribir lo siguiente, resultado igual a enviar alertas meteorológicas como si fuera un método. O si lo preferís porque os resulta más explícito, con flechita invoke. Y por último, en nuestras verificaciones, añadimos una comprobación mediante assert equals. Ejecutamos el test y pasa sin problemas. Usando un doble de prueba para esta situación, conseguimos optimizar el rendimiento del test y evitamos posibles inconvenientes que podrían surgir al realizar la solicitud real contra la API de OpenWeatherMap, como bloqueos por exceso de peticiones o problemas de disponibilidad temporal de la API. Esperamos que este segundo ejemplo sobre dobles de prueba haya sido esclarecedor. Recordad que un doble no es más que un sustituto de un objeto que cuenta con la misma interfaz, pero que puede tener una implementación diferente. En próximos vídeos aprenderemos pequeños trucos para perfeccionar la calidad de nuestros dobles. Hasta entonces, un fuerte abrazo.